PP Noticias. Nosotros volvemos ahora con información en vivo y en directo al Congreso de la República. Carlos Alvarado está nuevamente con nosotros. Buenos días, Carlos, adelante. ¿Qué tal, Ricardo? Buenos días. Continuamos aquí en el Parlamento Nacional, seguimos recogiendo algunas de las expectativas que tienen los legisladores respecto a cuál debe ser el perfil, las características del sucesor o sucesora de Ana Jara Velázquez en la presidencia del Consejo de Ministros. Estamos con la representante de Fuerza Popular, Marta Chávez, para conocer precisamente qué espera usted, congresista, de lo que ha de ser el perfil, las características del nuevo o nueva jefa del Consejo de Ministros. Bueno, yo creo que en principio el señor Humala y el gobierno y sus congresistas tienen que guardar la calma, leer bien la Constitución, sobre todo en el capítulo de las relaciones entre el Poder Legislativo y el Ejecutivo, y entender que les valdría bien a ellos y al país entero que la nueva persona que sea encargada de una posición tan importante como ser el segundo de a bordo del gobierno, sea una persona a la que aseguren independencia, que él tenga que despachar con el presidente de la República y no con la señora Nadine Heredia. Ayer la señora Nadine Heredia ha sido en exceso, pues, agresiva, ¿no? Hablando de chantaje y tanta cosa. Entonces, eso no le conviene al gobierno. El gobierno debe entender, guardar la calma y entender de que esto se trata de un ejercicio democrático, constitucional, una alerta para el propio gobierno. La señora Jara vino la vez pasada con una actitud absolutamente confrontacional. Ayer han podido venir, la Constitución les permite participar en el debate, han podido venir si hubieran querido, con los mismos derechos de los congresistas, salvo el de votar. La señora Jara sí hubiera podido votar, pero tampoco lo han hecho, ¿no? Prefirieron una conferencia de prensa y una proclama. Entonces, yo creo que ellos tienen que guardar la calma y entender que el Perú necesita tranquilidad y seriedad, y no comenzar pues una peleita de gallos. Y ese mensaje va de pronto, congresista, dirigida al legislador Daniel Abogataz, quien ha señalado que la actitud del Parlamento Nacional frente a esta moción de censura está al nivel del chosicano. Bueno, en primer lugar, desde mal gusto que mencione a Chosica, que está requiriendo todo el apoyo para su reconstrucción, están haciendo sus pobladores y en Santa Eulalia también, ollas comunes y todo eso. Pero si nos ponemos al nivel así un poco jocoso, yo diría entonces, si este Congreso es el chosicano, él es el cobrador, ¿no? Entonces, por favor, que lea la Constitución y sea más, esté más a la altura de la posición que él tiene también como expresidente del Congreso. Ahora, el presidente de la República tiene, de acuerdo a la Constitución, 72 horas para recomponer al gabinete. Sí. ¿Cree usted que este plazo debería adelantarse? Yo creo que sí, siempre es mejor, ¿no? Ahora, luego de la designación del nuevo gabinete, y hay que aclarar algo a través de sus ondas, y es que se ha censurado a la presidenta del Consejo de Ministros, no a todo el gabinete, pero de acuerdo a la Constitución, cuando renuncia, muere o se censura o se niega la confianza al presidente del Consejo de Ministros, hay una crisis total del gabinete. ¿Qué significa eso? Que el resto de ministros no es que estén censurados, tienen también que renunciar y van a ser y podrían ser ratificados por el nuevo presidente del Consejo de Ministros y el presidente de la República. ¿Cómo entiende usted, congresista, el tuit de doña Ana Jara, que señala que ha sido un honor para ella haber sido censurada por este Congreso? Bueno, Ana Jara tiene que guardar la calma también y entender que no se trata de algo personal contra ella. Primero, que ella forma parte de este Congreso. Segundo, que la censura se ha dado con votos de congresistas que han sido sus colegas de bancada, por favor, y hasta con una actual congresista de su bancada, y con personas que han sido aliadas de su gobierno, que además es una censura que obedece a una situación real, ¿no? Entonces la señora Ana Jara debe guardar la tranquilidad, entender de que ella, como presidente del Consejo de Ministros, asumió un rol que le significa asumir las responsabilidades del propio presidente de la República, ¿no? Entonces eso es lo que se ha hecho ayer. No estamos hablando de Ana Jara como una joven profesional, congresista que viene de Ica. No, es a la presidenta del Consejo de Ministros, y así será con el siguiente presidente del Consejo de Ministros. El que venga tiene que asumir ese rol, saber de que
no se le pueden pasar por las narices, pues, las cosas que suceden en un organismo público adscrito a la PCM, como es la DINI. Y ojo, la DINI ha estado desde el 28 de julio del año 2011 tomada por los compañeros de promoción del señor Humala. Y el señor Humala es el que dirige el Sistema Nacional de Inteligencia y la DINI es el ente rector. O sea, si yo pongo a mis miembros, a mis amigos de promoción, el señor Gómez, el señor Briceño, a una serie de otros personajes ahí, no me puedo hacer el desentendido. Esta es una responsabilidad del señor Humala, presidente de la República, y la que asume la responsabilidad política, antes que se la carguemos al señor Humala, es la señora Jara como presidente del Consejo de Ministros, ¿no? Finalmente, congresista, ¿qué avisora usted en la actitud que debería tener el Congreso si es que en la PCM se coloca a un personaje confrontacional? Las características, por ejemplo, de don Daniel Abugataz. Sería un problema para ellos. En primer lugar, ellos tienen que entender que han asumido una responsabilidad de conducir este país hasta el 28 de julio del año 2016. Que esto no es una peleita de gallos, ¿no? Que el Perú está de por medio, que hay que respetar la Constitución y que más allá de las actitudes también hay otro tema, que es que cuando venga, y a eso iba también, una vez que en 72 horas se designe al nuevo presidente del Consejo de Ministros, tiene 30 días para venir a pedir el voto de investidura o el voto de confianza. Y en ese momento la persona, sea Cateriano, sea Abugataz, sea quien quiera, yo he sugerido que sean algunos de los Vargas, el escribidor o el hijo, que son los padrinos de este gobierno. Lo menos que podrían hacer ahora es venir y asumir sus responsabilidades. Ellos tienen que venir con un plan de gobierno para debatirlo aquí. Es lo que prevé el artículo 130 de la Constitución. Entonces, es no solamente el tema de la persona, sino qué trae consigo como plan de gobierno. Bien, muy amable. Ahí teníamos entonces las declaraciones de la congresista Marta Chávez de Fuerza Popular. Estamos también aquí con el congresista de Concertación Parlamentaria, Mauricio Mulder, y vamos inmediatamente también a consultarle. Congresista, buenos días. El legislador Daniel Abugataz, en un momento en que comentaba lo sucedido anoche aquí en el Congreso de la República, que dio luz verde a la moción de censura contra Ana Jara Velázquez, ha comparado al Congreso con el Chosicano. ¿Qué le da? ¿Cómo lo entiende usted? Bueno, yo tengo que agradecer a Daniel Abugataz por todas las contribuciones que ha hecho para cimentar, fortalecer y amalgamar a la oposición, ¿no? Porque gracias a él y a todas las estupideces que dice, la oposición se mantiene mucho más cohesionada. Habían muchos indecisos que no sabían si votar por la censura o no, pero después de haber visto el discurso de Daniel Abugataz con ese vómito negro que él siempre dispara, entonces dijeron no, con este ni a misa. Y entonces votaron por la censura. Muchas gracias a Daniel Abugataz. Necesita congresistas atrabiliarios como él para poder tener triunfos políticos como los que hemos tenido, pese a que ellos eran 47 y ahora están haciendo el ridículo, ¿no? Así que no, mire, lo que ha ocurrido es un tema estrictamente constitucional. La Constitución establece esta posibilidad y la política tiene estas cosas, pues. Ellos han perdido mayoría, porque no han tenido capacidad de construir puentes para solidificarse, se les ha ido mucha gente, no han tenido la suficiente cohesión ni la disciplina interna para poder mantener una estructura, ese es su problema, y entonces esto ahora se le va de las manos. ¿Cuál es el deber del presidente de la República? Seguir con su espada contra el resto de los peruanos, o sea, como si tuvieran un campo de guerra. ¿Quién le ha declarado la guerra? Esto no es un asunto de militares, esto es un asunto de políticos, él es un político. Y los políticos pasamos la hoja. Ayer pasó lo que pasó. El presidente lo que tiene que hacer es buscar el entendimiento entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo. Ese entendimiento es para que tengamos un país tranquilo, no solamente para la recuperación económica, que me permito recordar que es el elemento de fondo, que en estos momentos es la recuperación económica, sino también para una transición democrática. Entonces, ese es el deber de un jefe de Estado. ¿Y cómo entiende el tuit de Ana Jara en el sentido de que es un honor haber sido censurada por este Congreso? Bueno, pues como falta de talante político, lo que se llama en términos criollos una piconería, pues. Ella pertenece a este Congreso, que decía es un honor y después se va a venir a sentar a este Congreso. Yo creo que tiene que saber tener talante político. Significa que en política pues te pueden encajar derrotas también.
O sea, ¿qué? ¿No saben soportar esas cosas? Miren, nosotros hemos sido partido de gobierno y ahora somos 4 parlamentarios. Y usted nos ve llorando, estas son nuestras circunstancias, y con estas circunstancias nosotros estamos enfrentando de cara al país y con la conciencia limpia, sabiendo que podemos reconstruirnos. Así que no me vengan a tantos lloriqueos y piconerías, la verdad. Den vuelta a la hoja y reconstruyamos aquí una buena relación. ¿Cuál cree usted, congresista, debe ser las características, el perfil del nuevo jefe o jefa del gabinete ministerial? Una persona con credibilidad. Una persona que cuando convoque un diálogo, uno sepa que está yendo un diálogo con una persona seria y que no te está utilizando para una foto. Una persona que tenga peso propio. No digo que sea una persona que le diga no al presidente de la República. Es una persona que respete, por supuesto, al presidente de la República, pero que en su momento le sepa decir discrepo de esto. Porque no es un chicheñol el presidente del Consejo de Ministros. El presidente del Consejo de Ministros conduce al gobierno. Entonces se necesita una persona que tenga esa capacidad, esa credibilidad, ese consenso. Ahora, no es que estamos buscando una persona que sea aprobada por la oposición. Oiga, hay parlamentarios, yo no voy a mencionar nombres porque estamos en una posición en la que cuando yo hablo bien de un nacionalista lo quemo. No, pero hay parlamentarios que han mostrado capacidad de diálogo, de nacionalismo, y con los cuales no nos sentiríamos incómodos si mantienen esa capacidad de diálogo y entendimiento. Así que le toca al presidente de la República darse cuenta quiénes son sus mejores hombres y quiénes son sus mejores amigos para hacer las convocatorias. El haber comparado el Congreso de la República con el Chosicano, ¿cree usted que ha sido un acto de piconería de don Daniel Abugataz? Mire, no me vuelva a preguntar de Daniel Abugataz como si fuese un oráculo. ¿Qué me importa lo que diga Daniel Abugataz? Que vaya y hable con su psiquiatra. Conmigo no tiene que hablar y no tenemos que estar comentando las tonterías que habla. El presidente de la República tiene 72 horas para recomponer el gabinete. ¿Cree usted que debería hacerlo antes? Bueno, démosle la tranquilidad de las 72 horas, porque lo vamos a apurar. Pero me permito recordar que el artículo 134 de la Constitución establece que cuando se censura al presidente del Consejo de Ministros se produce crisis total de gabinete. No dice los demás ministros lo acompañarán, no, dice crisis total. ¿Qué significa? Que ninguno de los ministros puede regresar, ¿no? Como dice el señor Víctor García Toma, que no sé de qué libro saca estas cosas, en el sentido de que solamente se va la presidenta del Consejo de Ministros. Entonces, ¿para qué se va a hacer una censura con crisis total de gabinete si pueden regresar todos los miembros del gobierno? Sería ridículo, sería una burla. El espíritu del artículo 134 es cuando el Parlamento, que representa a la ciudadanía, cuestiona al gobierno y obliga al cambio del gobierno, como se hace en cualquier país. No de un ministro, pues por favor, encima un ministro que no tiene cartera, sería ridículo, absurdo esa tesis que ha deslizado el señor García Toma, distorsionando lo que significa la Constitución y llevando las cosas al punto de que le está sirviendo al gobierno como un argumento con el cual el gobierno va a cometer el hierro de tratar de mantener a sus ministros. No, tienen que irse todos los ministros, eso es lo que dice la Constitución. Okay. Bien, muy amable. Ahí teníamos entonces las declaraciones del congresista Mauricio Mulder, representante de Concertación Parlamentaria. Ricardo, regreso contigo. Muy bien, Carlos, muchas gracias por el informe frontal y bastante claro. El congresista Mauricio Mulder, quien ha señalado a propósito del nombramiento del nuevo presidente del Consejo de Ministros que es facultad del jefe del Estado, pero que evidentemente debería ser una persona que tenga capacidad, credibilidad, que genere consensos y no un chicheño. Y también ha hecho una invocación a su manera al oficialismo a dejarse de lloriqueos, de piconerías, a pasar la página y a reconstruir una relación, ha dicho el congresista Mauricio Mulder. Bueno, nosotros tenemos que hacer una pausa, pero vamos a regresar con información internacional.